Buenos días, doctora. Voy a exponer respecto a la síndrome de Sjögren. La síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y es una lesión inflamatoria sistémica crónica de etiología desconocida. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad donde no tiene su etiología aclarada, conocida. Se sospecha que sea, por ejemplo, de la antígeno leucocitario humano de R3, de los locus 22, brazo corto P, del cromosoma 6. ¿No ve? Y después va a tener la otra sospecha es que sea de los sistema de la relación perforina-granzima A faz y faz ligando. Bien, va a tener variaciones, va a tener la primaria y la secundaria. La primaria para la secundaria, la diferencia en sí es que no está involucrado el tejido conjuntivo de los vasos de lo colágeno que sea do tipo 3. Ya. Lo que pasa con esta enfermedad es que la porción acinal de las glándulas exócrinas están comprometidas con agregado linfocitario y que altera el funcionamiento de las mucosas, que hace que sean más propicias, más así susceptibles para las infecciones y comprometimientos de los funcionamientos de los órganos de los sistemas. Am, Vamos a tener lo clásico de la síndrome de Sjögren es la xeroftalmia y xerostomía, ¿no ve? Xeroses, xerotraquea também vai estar presentes, disfarrias, quando estão involucradas outras vísceras, que é do tipo 2. Pero lo ojo seco y la boca seca por más de 3 meses son uno de los criterios para se se diagnosticar la síndrome de Sjögren, ¿no ve? Porque hay que tener esto por más de 3 meses. Claro que vamos a tener otros criterios diagnósticos, pero estos son los más comunes, ¿ya? Bien, cuanto a la epidemiología, es mucho más común en mujeres que en hombres, 9 para 1. Está presente en las mujeres después de la menopausa, en la primera, segunda década y después de la menopausa. Generalmente, 9 para 1 contra los hombres y después la secundaria va a estar involucrada con otras enfermedades, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis y artritis reumatoides. ¿Sí? Bien, cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener la xeroftalmia. La xeroftalmia podemos tener el ojo seco, ausencia de las glándulas lacrimales, porque hay una alteración en relación al conducto, ¿no ve? Son agregados linfocitarios y, por ejemplo, queratosinovitis sica o ceratitis filiforme, ¿no ve? Con ser así más agresivo, o por ejemplo, después de la glándula parótida pueden estar muy demasiadas dolorosas y después van a tener agregados en los conductos de la glándula parótida, ¿no ve? Y la sensación subjetiva cuando la boca seca. Puedes tener secura o las sensaciones, ¿no? De la nariz, de la laringe, de la traquea, de los bronquios, así como si estuvieran un poco más secos, y después disfagia, y de la mucosa de la submucosa de las glándulas, de la mucosa de la submucosa, de lo tubo gastrointestinal, también va a estar alteradas, va a tener el conjunto hepatobiliar, pancreatitis también. Y después puedes tener también la vulva y la vagina, también alteraciones de las glándulas, ausencia, ¿no?, de la secreción. Y después pericarditis fibrinosa, también es muy común, ¿eh? Glomerulonefritis no, pero también puede tener alteraciones relacionadas a esplenomegalia y también del aumento de los ganglios linfáticos, y anemia y macroglobulinemia de Waldstrom están muy presentes. La nefritis intersticial está presente, la glomerulonefritis no está muy presente. Y lo que pasa es que van a tener también neuropatías periféricas, también el comprometimiento de los segundo, tercero y quinto par craneano. ¿Sí? Listo.
Quanto a lo diagnóstico, há uma diferença entre a Sjögren primária e a secundária quanto a lo diagnóstico. Porque é muito mais simples o diagnóstico da secundária, porque já tem o comprometimento do tejido conjuntivo e só necessita ter outros critérios para se ter o diagnóstico, por exemplo, algumas pruebas más objetivas, laboratoriales, todo esto. Para la primaria va a tener muchos criterios, pero algunos criterios son muy importantes. Por ejemplo, lo ojo seco y la boca seca, estas sensaciones por más de 3 meses es un criterio. Y después el teste de Schirmer también es muy importante porque generalmente una persona va a tener una producción menor de lagrimal durante la vida y esto disminuye. ¿Qué pasa? Se pone como criterio que esto a 15 milímetros del ojo y tiene que humedecer esta fita, esta bandita así pequeña de 15. Si tiene como diagnóstico así positivo para este teste, esta prueba, cuando se tiene 5 milímetros en 5 minutos. Ay, no. Outros critérios, por exemplo, vão ser o fator reumatoide IgM positivo, não é? E fator reumatoide e volume VH, velocidade de hemossedimentação, também positivo, em 70% dos casos para os dois. A velocidade de salida de la lágrima, a consideração de lisocima, também são importantes. Não é? Teste de Rosa Bengala também é importante para diagnóstico. ¿Ya? Generalmente, o tratamento, como é uma baja produção de las glândulas, quanto à produção de saliva ou la lágrima, é importante não fazer uso de antihistamínicos, não é? Antihistamínicos. E generalmente essas pessoas usam lágrimas artificiais e cambiam sua alimentação. Então, este tipo de medicina é contraindicada. Algumas pessoas usam chiclete ou assim para produzir mais assim, saliva. Y hay que remover los gránulos, las condensaciones para facilitar el flujo de la saliva y también hacer un cuidado con lo odontólogo, todo esto, para las caries de los dientes. Las personas desarrollan caries muy fácilmente, ¿no ve? Muy fácilmente. Y también así antihistamínicos, uso de lágrimas artificiales, ¿no ve? Y para los dolores, porque las parótidas quedan muy sensibles, se usan analgésicos y también corticoides. Corticosteroides, sí, corticosteroides para los dolores analgésicos, corticosteroides y cambian su alimentación más con chicletes y también esas personas tienen constipaciones. Com esto usam metilcelulose, ¿no ve? Que es un laxante. Quanto al prognóstico, es difícil porque generalmente las personas que mueren de Sjögren vão ter uma complicação secundária, vão ter la secundária, a variação, ¿no? Secundária com o comprometimento do tecido conjuntivo. Que pasa que muitas das pessoas morrem por pneumonias e essa é a complicação. Então, o cuidado é muito importante para o prognóstico, porque a pessoa vai ter que manter sua saúde, assim, vai ter que estar presente com o doutor, todo esto, para que não tenha as complicações, porque pneumonias são muito frequentes e muitas vezes estão associadas com o prognóstico e esses cuidados. Graças, doutora.